Pues, ¿se me escucha bien? Sí, señora. Bueno, buenas Señorita. noches a todos. Agradezco a la Universidad Nacional Sede de Bogotá por la invitación en este ciclo de conferencias y también a todos los asistentes. Pues, ingeniera Daisy, ¿puedo compartir? La ingeniera Daisy está compartiendo pantalla. Gracias, ingeniera. Ya, ya. De acuerdo. Bueno, en la siguiente presentación, les voy a compartir algunas de las experiencias que hemos desarrollado, experiencias de investigación que hemos desarrollado desde el Grupo de Investigación Agroindustria USCO, el cual está adscrito al Centro Surcolombiano de Investigación en Café. Para quienes no saben, la Universidad Surcolombiana se encuentra ubicada en el departamento del Huila, pues tiene las sedes en la capital Neiva y en las otras cabeceras municipales que son Pitalito, Garzón y La Plata. Bueno, el departamento del Huila desde hace unos años viene destacándose por la producción de café. El café es un renglón importante en la región y a través del centro de investigación pues queremos dar apoyo y entender las diferentes inquietudes que puedan surgir alrededor del café y todo aquello que pueda estar involucrado para obtener un café de calidad. Entonces, si vamos a hablar de la fermentación del café, pues conviene preguntarnos qué está ocurriendo de manera natural allí, un poco para ver, porque siempre hemos hablado de que la fermentación del café es clave en la calidad del producto final, pero quizás hemos estudiado un poco alrededor de lo que ocurre en lo que es el proceso de fermentación. Entonces, en ese sentido, cabe un poco traer a la memoria los procesos de fermentación que se desarrollan en otros alimentos. Hablemos de los productos lácteos, donde la leche es transformada por microorganismos y, por ejemplo, si una bacteria, un lactobacillus transforma la leche, obtenemos un yogur, pero si el género es lactococos, tenemos un kumis. Y si vamos a comparar sensorialmente estos productos lácteos, son diferentes. Por otro lado, los vinos, obviamente dependiendo de la variedad de la uva, va a tener unas características particulares, pero también hay que considerar que en cada uno de los procesos de elaboración de vino en las diferentes partes del mundo están actuando unos microorganismos específicos. Y por otro lado, si hablamos del proceso de fermentación que se desarrolla en el pan, nosotros también podemos encontrar sensorialmente diferencias en el pan comercial, donde la industria seguramente trabaja con levaduras comerciales, industrializadas, y si vamos a compararlo con un pan que se haga en una panadería de pueblo o de barrio, normalmente estas panaderías trabajan con masa madre, donde se está desarrollando unos microorganismos nativos, característicos de ese producto que se está fermentando y va a generar un producto final diferente. Entonces, en ese sentido, vale la pena recordar que el café el café tiene de manera natural unos microorganismos, bacterias, levaduras, hongos también, que van a influir en todo el proceso que se le hace al café. Entonces, esos microorganismos que están presentes en el café vienen influenciados por las condiciones climáticas de cada uno de las fincas o de los lotes donde se cultiva el producto, y evidentemente también van a adherirse en el proceso de fermentación aquellos microorganismos que puedan estar presentes en el procesamiento. Entonces, hablemos aquí de maquinaria y de los tanques en los que hagamos la fermentación. Ya en el país se han hecho estudios sobre la identificación de microorganismos que están presentes en el fruto y son diversos, o sea, realmente la microflora es abundante. Sin embargo, los estudios que estamos haciendo desde la Universidad Surcolombiana en CESUR Café, nosotros hemos querido orientar la investigación de fermentación con el grupo de bacterias acidolácticas, que comprende, dentro del café se destacan géneros como Leuconostoc o Lactobacillus. Son microorganismos de interés alimentario que generan unos compuestos bastante agradables en un alimento y que también se destacan dentro de algunos de ellos, no todos, tienen características de probióticos.
Por otro lado, las levaduras pues, también participan en muchos procesos de fermentación de otros alimentos, como lo he mencionado, y también son diversas las levaduras que podemos encontrar de manera natural en el fruto del café. Entonces, en este esquema un poco quiero mostrar los trabajos que hemos ido desarrollando, pues todos tenemos una idea del proceso del café. A través de modificaciones en el proceso de fermentación, queremos saber el efecto que esas modificaciones generan en la calidad de taza. En ese sentido, queremos conocer un poco la fermentación desde el punto de vista microbiano y hemos hecho una identificación a través del tiempo de fermentación de los microorganismos nativos. Por otro lado, también hemos considerado fermentaciones en las que se adicionen cultivos iniciadores, por ejemplo, microorganismos que participan en otros procesos de fermentación de otros alimentos, y evaluar el efecto en la calidad de la taza. Por otro lado, ver en el secado, una vez se obtiene un contenido de humedad del 12%, si realmente ese contenido me garantiza que no hay proliferación de microorganismos como los hongos filamentosos sobre todo. Y dentro de estos microorganismos nativos, como hemos hecho aislamiento de bacterias acidolácticas y de levaduras, identificar si están dentro del concepto de alimentos funcionales, que explicaré más adelante. Y pues evidentemente, como nos ha mencionado ahorita la ingeniera Catalina, en el despulpado se generan unos subproductos, pulpa y mucílago, y a nivel de laboratorio tenemos algunas experiencias donde se plantea el uso de estos subproductos para la obtención de bioetanol, para elaborar un vino, una bebida fermentada a partir de estos subproductos, infusiones y un snack, es decir, un dulce, usando la pulpa del café. Entonces, a continuación voy a contarles acerca de estas experiencias. Inicialmente, pues quisimos conocer la microbiota de bacterias acidolácticas y levaduras presentes en diferentes tiempos de fermentación en café que fue obtenido del sur del departamento en municipios como Pitalito, San José de Isnos y Palestina. Entonces, como queríamos conocer la microbiota nativa de esos frutos, el despulpado se hizo sin adición de agua. Y evidentemente en ese despulpado hay un mucílago que queda adherido al café pergamino y se tomaron muestras en diferentes tiempos y se cuantificaron las bacterias acidolácticas y las levaduras. En los tiempos del estudio, posteriormente esas muestras fueron llevadas a secado. Cuando alcanzaron el contenido de humedad apropiado, fueron almacenadas para el posterior análisis sensorial de acuerdo a la escala. Entonces, ¿qué encontramos en esos estudios? Que la población de bacterias acidolácticas desde las primeras etapas de fermentación es alta, porque está del orden de 8 a 8,9 log UFC. Y esa población a través del tiempo se mantiene, es decir, la composición de ese mucílago que está adherido al grano es suficiente para que ellas obtengan energía y mantengan esa población a través del tiempo. En ese experimento manejamos variedades como Caturra, F6 y Castillo. Sí que notamos que en la variedad Caturra, esa población de bacterias acidolácticas se incrementa en un orden al pasar de las 12 a las 24 horas. Entonces, ¿esto qué nos lleva a ver? La fermentación por las bacterias acidolácticas llevan a que los azúcares que están presentes en esa matriz se transformen en ácidos orgánicos y CO2. Pero las bacterias acidolácticas se clasifican en homofermentativas y heterofermentativas, y dependiendo de esta clasificación va a haber una variación de los ácidos orgánicos generados. Por otro lado, encontramos que también están presentes levaduras. En la variedad Caturra las levaduras eran más abundantes que en las otras dos variedades, pero vemos que la población de levaduras es menor en comparación con las bacterias acidolácticas. Las levaduras utilizan los azúcares y los transforman en etanol y CO2. Bueno, y por otro lado, ese café que se había secado fue tratado con una solución de hipoclorito y se depositó en placas específicas para evaluar si había crecimiento de hongos filamentosos, en agares específicos para hongos como potato destroza agar y agar verde de malaquita. Y pudimos evidenciar que había presencia en los granos de café de hongos filamentosos. Entonces, alrededor de esto podríamos decir, pero ¿qué importancia tiene la presencia de estos hongos si finalmente el café luego va a ser tostado y esas formas vegetativas del hongo van a ser eliminadas?
Sí, es cierto, pero hay que tener en cuenta que el hongo cuando está presente en un alimento produce una micotoxina y que muchas micotoxinas de hongos en ciertas cantidades pueden ser cancerígenas. En ese sentido, pues es necesario realmente evaluar en el café tostado la presencia de ciertas micotoxinas y las cantidades, cuantificarlas para ver, para garantizar la inocuidad del producto. Y bueno, en cuanto a la evaluación en taza con el proceso de fermentación que se desarrolló, se encontraron que en cuanto a las variedades Castillo y F6, en todos los tiempos de fermentación, aquí hay un error, no es 60, es 0, de 0 a 30 se tuvo una buena calificación, pero en el caso de la variedad Caturra, en los tiempos de 24 y 30 horas, ya se da una disminución en la calidad en taza. Por otro lado, pues a nivel de laboratorio y en campo se está proponiendo trabajar con tanques de plástico donde se pueda generar una condición anaerobia en el proceso de fermentación y ver el efecto que esto tiene en la calidad en taza final. Y también a nivel de laboratorio tenemos unos tanques en acero inoxidable que tienen una camisa que permiten que haya circule un fluido que me mantenga la temperatura constante y de esta forma nosotros poder evaluar también diferentes temperaturas en los procesos de fermentación y ver su efecto. Estos tanques me permiten un movimiento para homogenizar la masa que se está fermentando y además en la parte superior en la tapa pueden introducirse unos sensores para hacer seguimiento de sólidos solubles y pH y la disponibilidad de oxígeno que haya dentro del tanque. Evidentemente, cuando el proceso de fermentación se desarrolla en los tanques, el seguimiento de parámetros físico-químicos, si queremos mantener condiciones anaerobias, es importante hacerlo al principio y al final, porque pues cada vez que se destape, evidentemente pues se va a introducir oxígeno atmosférico. También les mencionaba que en el proceso de fermentación hemos trabajado con levaduras específicas para vinos, hemos trabajado con una Saccharomyces cerevisiae variedad Bayanos específica para vinos tintos y otra variedad similar pero específica para vinos blancos y hemos evaluado diferentes cantidades, esa levadura viene liofilizada y se han adicionado al proceso de fermentación y hemos querido evaluar el efecto en taza. Este es un proceso una investigación que aún no ha culminado, pero digamos que algunos estudios preliminares que les puedo compartir, con una levadura se obtuvo el siguiente puntaje, un puntaje alto que es considerado como café especial, donde se perciben unas fragancias florales, dulces, frescas, cítricas, con notas a cardamomo, un sabor dulce, cremoso, acidez media y cuerpo medio. Y con la otra levadura se detalla una fragancia dulce, vinosa, a cerezas, cherry, frutos rojos, con un sabor dulce, cremoso, prolongado, agradable. Y un puntaje también considerado como café especial según la SCA. Bueno, hasta aquí lo que les puedo contar de lo que hemos encontrado hasta el momento al hacer al querer estudiar en detalle lo que ocurre en el proceso de fermentación. Por otro lado, también al trabajar con subproductos como la pulpa, teniendo en cuenta que la pulpa tiene una cantidad de azúcares considerables, se han hecho algunos tratamientos con la pulpa tal cual sale del proceso de despulpado y la pulpa triturada, otros tratamientos con la pulpa adicionando levaduras específicas para vinos, para ver el efecto en la obtención de bioetanol. Y alrededor de esto, con la pulpa sin tratar, hemos obtenido un porcentaje de etanol de 3,46, con la pulpa triturada de 2,97, y en un experimento que hicimos a una escala mayor, con la pulpa de café se obtuvo un porcentaje de 3,85 de etanol, y la pulpa triturada, adicionando una levadura específica para vinos, el porcentaje de etanol fue de 6,6. Y en el caso del mucílago, cuando se ha adicionado levadura, también se han obtenido porcentajes del etanol del orden de 6,40 a 6,90%. Y en cuanto al mucílago, pues el mucílago es un subproducto que también es rico en azúcares. Los azúcares son la cantidad de azúcares es más alta que la de la pulpa. Y también se ha cuantificado la demanda química de oxígeno. Y en estos tratamientos, digamos que al caracterizar el ADQO para pulpa, solo la pulpa, tenemos, y el mucílago tenemos una ADQO bastante alta, o sea que sobrepasa el límite que estipula la norma, y cuando los tratamientos son con levadura, esa ADQO es muchísimo más alta.
Entonces, a través de estos resultados y de lo que ya escuchábamos de la ingeniería de Daisy, realmente es fundamental tratar el mucílago y la pulpa para que esta carga contaminante no se descargue al medio ambiente. En ese sentido, bueno, pues aquí un poco esa acidificación que se produce en esos subproductos se debe a la presencia abundante de bacterias acidolácticas, debido a que hay presencia de azúcares, y las levaduras sí que toman un tiempo en la matriz del mucílago en adaptarse, llegan a su máximo a los 5 días del proceso de fermentación y posteriormente se da un decrecimiento, pero no una erradicación. Esta disminución de las levaduras obedece a que se agotan los nutrientes y que quizás el etanol que se va generando inhibe el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, a partir de esta experiencia, se plantea un esquema general para una biorefinería. Una biorefinería es un concepto nuevo que plantea el uso de biomasa, pero biomasa que no sea destinada al consumo de alimentos, sino manejar aquellos subproductos considerados como residuos para obtener variedad de productos. En ese sentido, se plantea este esquema de biorefinería en la industria del café, donde después de despulpado el café, que pasa a un tanque de fermentación y se obtienen subproductos como el mucílago y la pulpa, sean tratados en un proceso de fermentación para la obtención de bioetanol, proceso en el cual también se genera biogás que puede ser utilizado para la obtención de energía. El sustrato resultante de esta fermentación puede pasar a destilación fraccionada, de la cual pueden originarse bioetanol, se obtienen unas vinasas que pueden ser tratadas por medio de digestión anaerobia, y aquí se va a generar biogás también para la obtención de energía, y el subproducto generado de este proceso puede llevarse a ultrafiltración para obtener un fertilizante rico en fósforo, y al pasar estos residuos a una ósmosis inversa podemos obtener fertilizantes ricos en nitrógeno y potasio. Bueno, y de otro lado, también un poco hemos querido reproducir el proceso de elaboración del vino con el café, teniendo en cuenta que pues hay un contenido de azúcares interesante, que también hay presencia de taninos, y al quererlo reproducir, pues el proceso de fermentación ha iniciado con la semilla, que pues obviamente va a fermentarse, la pulpa, que tiene los taninos que le confieren el color característico a la bebida fermentada, y pues se le ha adicionado una cantidad de agua. Entonces, un poco viendo la literatura de vinos, en los países productores de vinos, ellos cosechan la uva cuando tienen unos grados Brix de 20 a 26 grados Brix, porque esos contenidos de sólidos solubles garantizan la fermentación alcohólica. La medición de sólidos solubles de un café maduro en la zona que hemos trabajado ronda del 12 a 14 grados Brix. Por lo tanto, nosotros hemos considerado un proceso de chaptalización o de corrección de azúcares para favorecer la fermentación alcohólica. Y esa chaptalización se ha realizado con miel y con guarapo. El guarapo de la zona aproximadamente tiene unos sólidos solubles de 19. Entonces, el proceso de fermentación se ha desarrollado por 48 horas y transcurrido ese tiempo, se ha separado el café pergamino para llevarlo a secar y hacer el análisis sensorial y obtener el café de consumo. La pulpa se ha deshidratado para la obtención del snack y de una infusión, y el líquido restante se ha dejado fermentar por más tiempo hasta que se estabilicen los sólidos solubles, es decir, hasta que las levaduras consuman los azúcares presentes en este líquido. Y ahora les voy a contar el procesamiento que se le hizo a cada uno de estos subproductos. Entonces, la pulpa de café que fue tratada sin chaptalizar, aquella que fue tratada con guarapo, con miel, se deshidrató, se le agregó agua hervida, se filtró, se dejó en reposo 4 minutos y se llevó a un análisis sensorial. Estos son los resultados de ese estudio. Los sólidos solubles vemos que son más bajos en aquella muestra que no fue chaptalizada, son más altos en aquellos donde se hizo la chaptalización con miel y guarapo. El pH es bajo porque esa es una matriz donde están presentes un buen número de bacterias acidolácticas que me generan ácidos orgánicos. Por otro lado, también a esa pulpa se le hizo una medición de compuestos químicos por medio de FTIR y se identificó que hay presencia de cafeína, de lípidos, ácidos clorogénicos y carbohidratos. En cuanto al análisis sensorial que se hizo con 30 consumidores,
La infusión mejor valorada fue la que había sido chaptalizada con miel y con guarapo, y se describieron unas notas herbales, aromas agradables, colores llamativos y sabores dulces. El tratamiento que no fue chaptalizado obtuvo menos puntuación en los atributos como color, aroma, sabor, dulzor, acidez, amargor, astringencia e impresión general. Bueno, ahora voy a pasar al proceso de la elaboración de la bebida fermentada. Una vez nosotros obtuvimos ese sobrenadante que yo les había mostrado en la diapositiva anterior, o que se puede ver aquí en la margen izquierda, ese mosto, inicialmente ahí se desarrolla una fermentación primaria, que es la fermentación alcohólica desarrollada por las levaduras. Posteriormente, es opcional una fermentación maloláctica, que ya es desarrollada por bacterias acidolácticas, y normalmente cuando se da esta fermentación secundaria, la bebida fermentada tiene características sensoriales mucho más suaves. La estabilización en el proceso de los trabajos que se han hecho se hizo se dejó que se separaran las fases, y por otro lado, en otras experiencias se agregó bentonita para facilitar la clarificación, debido a que una bebida fermentada, una de las características importantes es que sea límpida, que no se vean partículas suspendidas. Y en cuanto al embotellado, pues evidentemente nosotros en el proceso de clarificación se retiran todas aquellas proteínas suspendidas, células, y el embotellado se hace con las botellas dispuestas de manera horizontal, que humedezcan el corcho para que no haya introducción de oxígeno atmosférico que pueda picar o avinagrar la bebida. Y si en ese proceso de embotellado, de almacenamiento, donde también se da una maduración, no hay explosión de las botellas, podemos intuir que el proceso de clarificación fue efectivo. Y en el caso del trabajo realizado, pues no se dio esa explosión y se obtuvo esa estabilización que les menciono. En estas pruebas nosotros trabajamos con dos levaduras, la que les mencionaba antes, Saccharomyces cerevisiae, variedad Bayano, específica para vinos tintos y específica para vinos claros. Cuando se va a elaborar un vino claro, esta levadura, por especificaciones del fabricante, recomienda manejar temperaturas de fermentación entre 2 y 18 grados centígrados. En la experiencia que tuvimos en la investigación se hizo a 8 grados centígrados, y posterior al tiempo de fermentación se hizo la clarificación. Una vez se hizo la clarificación se embotelló y se hizo posteriormente análisis sensorial. Y la cepa específica para vinos oscuros, se desarrolló el proceso de fermentación en condiciones ambiente de la ciudad de Neiva. Aquí podemos ver los porcentajes de alcohol de esos tratamientos que les menciono. Aquella muestra que tenía la cantidad de azúcares propios de la pulpa y el mucílago que iba adherido a esa matriz, el porcentaje de alcohol obtenido es de 0,41. Y en las muestras tratadas con miel y guarapo, estos tres primeros tratamientos fueron tratados con la cepa específica para vinos claros. Los porcentajes de alcohol estuvieron del orden de 7 y 6,4. Y la información de la última fila corresponde a la bebida que fue fermentada con la cepa Saccharomyces cerevisiae, específica para vinos tintos, donde el porcentaje de alcohol fue mucho más alto. De hecho, fue la bebida mejor valorada por los consumidores. Y los sólidos solubles muestran que son una bebida seca. Por otro lado, como en estos procesos se utilizó como clarificante bentonita, estas bebidas fermentadas pueden ser catalogadas como veganas. Y por otro lado, mencionar que la diferencia también entre tratamientos nos llevó a que los tratamientos indicados en las tres primeras filas, como queríamos ver el efecto de la levadura sobre esa matriz, esa muestra fue pasteurizada con el fin de que no hubiera incidencia de la microbiota nativa de este tipo de subproductos. Y en cuanto al análisis sensorial, se hizo con consumidores de la ciudad de Neiva, también con caficultores. Los atributos evaluados fueron color, limpidez, aroma, sabor, acidez, alcohol, cuerpo, regusto, impresión general, y pues obtuvimos una buena valoración, especialmente en la bebida que fue fermentada con la levadura específica para vinos tintos. El vino evaluado para vinos claros no tuvo tan buena calificación. La calificación estuvo del orden de 6 en una escala de 0 a 10. Esta es una imagen del proceso cuando difundimos estas experiencias con caficultores de los municipios de Pitalito y San Agustín.
Por otro lado, esa pulpa que había sido tratada con miel y que les cuento que fue deshidratada, fue recubierta con chocolate, es a lo que hemos denominado snack, y fue valorada por 30 consumidores y los atributos evaluados fueron forma, sabor, aroma, textura. Sí vemos que el atributo mejor valorado por encima de 6 fue el aroma, pero uno de los atributos no tan bien valorados fue la textura, especialmente en aquella muestra que no había sido chaptalizada. Debido a que se sentía una textura muy fibrosa, no muy palatable. Evidentemente la adición de la miel favoreció el snack que fue tratado con miel, con una calificación un poco superior, pero de todos modos menor a 6. Por otro lado, pues ya les había mencionado que de los procesos de fermentación hemos obtenido diferentes bacterias acidolácticas, las cuales estamos identificando. ¿Por qué? Porque dentro de los alimentos funcionales la definición que se da es que son aquellos que aparte de nutrir, tienen un efecto benéfico en la salud. Y dentro de esta definición grande están los probióticos, que hace referencia a aquellos microorganismos que tienen un efecto benéfico en la salud. De acuerdo a la FAO, para la caracterización de un probiótico es importante hacer una identificación. Nosotros hemos desarrollado una identificación fenotípica a través de unas tiras API50CHL, que es una galería de 49 carbohidratos, y por otro lado también hemos aislado el ADN, se ha realizado la reacción en cadena de la polimerasa con unos iniciadores de la región 16S e ITS, y esas muestras purificadas se han enviado a secuenciar. Alrededor de esos resultados hemos evidenciado que esos microorganismos que han crecido en el medio selectivo para bacterias acidolácticas corresponden a bacterias acidolácticas. Entonces, estas bacterias acidolácticas hemos hecho una prueba en laboratorio en condiciones in vitro y hemos querido evaluar el efecto que tienen ellas por pruebas de actividad antimicrobiana frente a patógenos. Aquí les menciono algunas cepas de referencia de Shigella sonnei, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, que son microorganismos patógenos que generan enfermedades gastrointestinales, y para que el ser humano sienta los síntomas de esa infección gastrointestinal se necesita que estén del orden de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, en condiciones de laboratorio hemos considerado esa cantidad en placa y las hemos testado con las células de esas bacterias acidolácticas aisladas del café y también los metabolitos que producen esas bacterias acidolácticas, y hemos evidenciado que se genera una inhibición en el crecimiento, que esas bacterias acidolácticas y sus metabolitos generan una inhibición en el crecimiento de estos patógenos en esas proporciones antes mencionadas. Y por otro lado, pues hemos considerado en esas pruebas los controles positivos, que han sido los antibióticos con los que tradicionalmente se tratan esos patógenos. ¿Qué ocurre? Que con el uso indiscriminado de ciertos medicamentos, alguna parte de la población presenta resistencia en la terapia antibiótico de las infecciones causadas por estos patógenos. Entonces, en ese sentido, también es conveniente que esas bacterias acidolácticas sean evaluados para ver si tienen resistencia a los antibióticos, porque la idea es que sean sensibles para que no se transmita esa resistencia de estos microorganismos a este otro grupo de microorganismos. Entonces, es todo lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, profe Claudia. Dudas, preguntas, yo veo que en el chat siempre hay una lista larga. Si quieren decirlo por el micrófono, bienvenidos. Si no, entonces la profe las puede mirar o yo se las puedo leer, como quieran. Claudia, yo quería aprovechar para hacerte una pregunta con respecto al café de 83 puntos que manejaste con levadura. ¿Esa fue una levadura comercial también? Sí. Es una levadura comercial específica para vinos tintos y para vinos claros, lo especifica el fabricante. ¿Y qué tiempo de fermentación y temperatura manejaste? 48 grados, temperaturas de las condiciones, eso se realizó en una finca de Gigante. Gigante puede estar del orden de una temperatura ambiente que 25 grados centígrados. Sí, y el tiempo fue 48 horas de fermentación, ¿sí? Sí, yo creo, sí, 48 horas. ¿Eso lo manejaste también con con el concepto de fermentación y oxidación? Sí, sí. O sea, lo hiciste anaeróbicamente, mejor dicho. Sí, en los tanques azules que se veían en las diapositivas.
Ah, ok. Ok, Claudia. listo. Gracias, Claudia. Claudia. Con gusto, Lisset. Henry Parra. ¿Sí? ¿Cómo está, Claudia? Primero que todo, felicitarte por tu Muchas gracias, presentación. bien. Muy buena. Ese trabajo es excelente el que se está haciendo en el Quindío. Y qué bueno que la ingeniería agrícola esté ahí. En el departamento del Huila. Sí, del Huila, sí. Sí, del Huila. Sí, señor. Disculpe. Quería preguntarte, en todos estos ensayos, vi que trazaron la línea con algunas bacterias, con levaduras, todo, pero hay una historia en el inicio de la caficultura del país donde se presentaban las tasas más suaves y lo que le dio renombre a la caficultura en Colombia a nivel mundial, ¿cierto? Y hoy se mantiene y pienso algunas exploraciones que han hecho algunas personas es utilizar la cabeza de lavado o la misma miel de la fermentación, ¿sí? Para agregársela al inicio de la otra cochada. Eso era muy tradicional en la caficultura colombiana, por todos los desarrollos que hemos tenido, los problemas de agua y todo lo que aquí en estas dos charlas han comentado, pues eso se dejó al olvido. ¿Ustedes no exploraron ese tema dentro de sus No, ensayos? aún no lo hemos explorado porque de momento queremos conocer los microorganismos de manera natural que están presentes en el fruto y digamos que el adicionar otras aguas mieles nos llevaría a que hagamos una caracterización, bueno, que se ha hecho en otras pruebas, pero aún de esa forma no la hemos realizado. Te recomiendo que con respecto a la calidad del café, no sea al manejo ya de estos subproductos que están trabajando, no sabría decirte los resultados, pero a nivel de la calidad es bueno que la tengas al final de tu investigación, que te puede dar muy buenos resultados en tasas muy buenas, más para el café del Huila. De acuerdo, muchas gracias, Henry. Bueno. Buenas tardes, ingeniera Claudia. Buenas tardes, Rafael. Felicitaciones por la presentación y los avances, indudablemente muy bien logrados, por el interés que ha puesto la Universidad Surcolombiana en el desarrollo de esa oportunidad de crecimiento de la caficultura en el Huila. Me gustaría saber si, y si no para que lo incluyas, el efecto del contenido de cafeína sobre el desarrollo de los microorganismos durante el proceso de fermentación. Porque me generó curiosidad ver la curva en caturra, que indudablemente es de más contenido de azúcar, mejor desarrollo de las levaduras, pero al tiempo indudablemente tiene menos cafeína que Castillo, que Variedad Colombia, y me genera esa inquietud. ¿Lo tuviste en cuenta en algún momento? Rafael, la diapositiva que mostraba de FTIR me permite identificar la presencia de compuestos, pero no cuantificar. Sí que tenemos interés de hacer cuantificación de la composición del grano final, pero estamos esperando obtener el equipo para poder hacer esas pruebas. Ese es el motivo por el cual aún no tenemos resultados en esa línea. Claudia, ¿ya tienes publicaciones? Muchos de los trabajos que les estoy mostrando están en construcción. Son el resultado de muchas tesis de diferentes proyectos financiados a nivel institucional y estamos en el proceso estamos aún terminando las publicaciones. Sí que tenemos algunas, concretamente en el primer trabajo con los microorganismos nativos, en la relación con el efecto en taza. Ese fue un trabajo que se hizo, creo que se presentó en el ICTA, no me acuerdo si fue 2016, esa publicación sí que está. Y las otras están todavía en proceso, hay unas en proceso de revisión y otras pendientes de presentar a las revistas respectivas. Ok, bueno, listo, gracias. Con gusto, Eliseth. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Aló. Sí, Carlos. Gonzalo, cualquiera de los dos.
Bueno, me tomo la palabra. Profesora Claudia, muy interesante los resultados de sus investigaciones. Quiero hacer dos preguntitas. La primera pregunta es, nosotros sabemos que esos jugos que salen de la pulpa pues tienen unos poderes de contaminación bastante elevados. ¿Qué estudios ustedes realizan para que, pues, que lo podamos consumir? Pues dados, digamos, en algunos casos esos lixiviados que salen de la pulpa se utilizan, o algunos caficultores lo utilizan como herbicida. Pues por todos los ácidos que se generan ahí. Y la otra pregunta es, en la valoración que ustedes le están dando a la pulpa, ¿ustedes han tenido en cuenta esa residualidad de los productos que aplican para control de insectos, como la broca, o pues que pueda generar algo que no sea favorable pues para un alimento? Vale, la última pregunta sobre si hemos hecho ese uso como biofertilizantes o control biológico. No, nosotros aún en ese tema no hemos trabajado. Y respecto a la primera, claro, pues hemos considerado para los procesos de las bebidas fermentadas, del snack y de la infusión, el proceso que hemos considerado es hacer un lavado con agua hervida a ese café que se va a procesar. Todos los procesos que se han desarrollado y también el correspondiente lavado de la despulpadora, de los tanques, pero aún digamos que sí que estaría pendiente la identificación de pronto de microorganismos patógenos en esa matriz que se va a utilizar para el snack o para la infusión. Aunque digamos que por lo menos en las bebidas fermentadas ese porcentaje de alcohol que se desarrolla me genera un control frente a microorganismos patógenos, y también digamos que en términos de la observación del producto se pudo ver que no había crecimiento de microorganismos, digamos porque normalmente los microorganismos patógenos cuando están presentes en un alimento, el aspecto del producto cambia y los olores también. Y precisamente en estos tratamientos, en estas experiencias que les comentaba, los productos tenían un aspecto agradable y un aroma agradable, pero sí que evidentemente como es un alimento, o sea, se están proponiendo como alimentos, sí que tendríamos que ver digamos que un poco lo que se recomienda para esos productos en cuanto a la inocuidad y que digamos que estudios tendríamos que hacer desde el punto de vista microbiológico para, digamos que tener el soporte de que se puede consumir sin novedad. Aló, ¿qué tal, ingeniero? Claudia, buenas noches, perdón. Buenas noches. Gonzalo, ¿sí? Sí, bueno. Ingeniera, felicitarla por esos trabajos tan interesantes. Nosotros aquí en Santander, más desde el sector privado, desde el clúster, la unión de las empresas, hemos podido sacar proyectos que ahorita estamos haciendo cosas muy parecidas a lo que están haciendo ustedes allá, trabajando con diferentes entidades y universidades. El tema de los subproductos, hemos podido desarrollar algunas cosas bien interesantes, al igual que usted. Creo que en la lejanía estamos trabajando en cosas similares, en temas de fermentación también, y sobre todo desde el ámbito científico, ¿sí? Eso es algo muy importante para las personas que están hoy escuchando esta charla, porque a veces asesoramos las fincas por corazonadas, pensamos que algo es bueno de repente porque en algún momento funcionó, y no es así. No puede ser así, porque precisamente la ciencia es la que nos hace avanzar. Y hoy por hoy, si yo cojo por ejemplo una pulpa y la machaco para luego ponérsela a mi cereza en oxidación, y yo no tengo cuantificado las unidades formadoras de colonia, de repente puedo sacar un producto muy bueno que luego se va a volver irrepetible porque no puedo garantizar esas mismas unidades formadoras de colonia. Entonces, eso es lo que está pasando, y esas son las asesorías que están llegando a fincas que hagan cosas raras pero sin fundamentación científica. Y si no existe la fundamentación científica, no hay replicabilidad, no hay consistencia para la calidad de nuestros clientes. Lo que sí se hacía antes y que dio buen nombre a la caficultura de Colombia es que nuestros abuelos y tatarabuelos aplicaban sal para poder inhibir la actividad de las bacterias acidolácticas y propender por la actividad de las bacterias, para inhibir las acidoacéticas y propender por las acidolácticas, y eso da unos cafés con unas características diferentes.
Los caficultores de antes hacían un proceso que hoy por hoy todos omitimos y que la industria de las frutas no lo hace excepto nosotros, que es la desinfección. Y de esa manera podemos controlar de alguna manera las unidades formadoras de colonia y el tipo de microorganismos, ¿sí? Hongos, bacterias y levaduras y otros, digamos, de manera general, para poder iniciar esos procesos tanto de oxidación como de fermentación, de degradación, por generalizarlo, con ciertos inóculos que luego se pueden controlar en el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte todo. Y felicitarla porque lo que están haciendo ustedes allá es muy interesante y son la luz del faro en gran parte de todo el país. Ustedes son pioneros allá con lo que han hecho, con las calidades de café que están produciendo y con estas investigaciones que luego se pueden replicar en otros sectores del país. Gracias, Gonzalo. Doctora Claudia, buenas noches. Carlos González. Buenas noches, profe, qué gusto escucharlo. Igualmente, felicitaciones por su magnífica charla. Claudia, yo invité hoy a un productor de Tumaco a que la escuchara, pero él está produciendo es cacao. ¿Sí? Y yo quería preguntarle, el productor de Tumaco fue compañero de estudio mío, ingeniero Oscar Klinger, agrícola, y él quería conocer un poco de la fermentación y sobre todo si usted ha incursionado en fermentación en cacao. Aún no. El Centro Surcolombiano sí que ha trabajado un proceso, sí que ha desarrollado un trabajo con cacao, pero más en el análisis sensorial. Digamos que el enfoque todavía en el tema de microbiología no se ha desarrollado, pero el trabajo que se ha hecho desde el centro ha sido más enfocado en análisis sensorial. Bueno. De unas muestras de cacao del departamento del Huila, sí señor. Porque una de las claves para tener un buen cacao es precisamente el proceso de fermentación. Sí, señor. Por eso él está interesado en conocer más acerca de eso. Sí, yo un poco en lo que he podido ver de cacao, lo que considero es que precisamente hay que ver en dónde se hace el proceso de fermentación, porque lo que he visto es que muchas veces lo hacen en recipientes de madera. Y digamos que este no es un material que me garantice una inocuidad y un control microbiano. Entonces, cuando vi eso, creo que por lo menos allí en cuanto al recipiente o donde se realice la fermentación, creo que es importante proponer hacer mejoras. Bueno, perfecto. De todas maneras, felicitaciones y muchísimas gracias por su charla, Claudia. Y un placer haberla visto y oído. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta para la ingeniera Claudia? Bueno, creo que no queda más que felicitar a las dos ingenieras agrícolas que nos acompañaron hoy. Muy buenas las charlas. Nos acompañaron desde Salgar, Antioquia, desde Neiva, ¿cierto, Claudia? Desde Neiva, sí, Huila. Neiva, Huila, sí, señor. Sí, entonces fueron muy buenas. Demostraron, pues, porque aunque sean poquitas, nos pasan a nosotros en muchas cosas. Fueron excelentes las charlas. Muchas gracias y los esperamos en las próximas charlas. Recuerden que el próximo martes y jueves tenemos nuevamente 2 charlas cada día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.